y así no los dejo descansar de paso. Bueno, no descansan tanto. Además que es malo descansar mucho. La gente después empieza a pensar cosas raras. ¿Quién dice que descansamos? Estamos pero estresados, hasta el pelo me está cayendo a mí. No, pero si se le está cayendo el pelo porque no sabe canalizar el estrés. Si alguien me dejara tantas cosas, yo no tuviera estrés. Yo secundo a Isis. Y ya vieron que hay un resumen, ¿verdad? En el campo. Y ni hemos terminado la tarea. Profesor, se le iba a preguntar, ¿el examen está para el viernes? No, estas fechas son tentativas, entonces cuando terminemos, que yo creo que va a ser en esta semana, hablamos sobre la fecha. En principio puede ser la otra semana, ¿no? Un día que ustedes puedan. Ahí hablamos y quedamos de acuerdo. En principio, este periodo hay una cuestión fuerte de estar pasando lista y de hacer acatar la disposición de que con muchas faltas se pierde la evaluación. Así que yo asumo que algunas personas que no han entrado tanto, pues tampoco van. Bueno, en fin. Terminando el tema que el que estábamos hablando la semana pasada, hablábamos de el isospin. Decíamos que el isospin era básicamente una cantidad abstracta con características muy similares al spin, con ciertas condiciones. Este isospin o esta cantidad o este número cuántico iba a poseer las características del spin o iba a tomar prestado el análisis del spin siempre y cuando estuviera enfocado o estuviera establecido en un espacio adecuado para que esto suceda. Entonces, a esto se le llamaba el espacio de isospin. Tomando prestadas las características que teníamos para el spin, entonces la tercera componente del isospin será más o menos un medio para fermiones. Y en general se iba a poder calcular el isospin, o si se quiere, ¿verdad? También la carga. Podrán ver en algunas de las literaturas que en realidad se calcula la carga a partir de la tercera componente del isospin. Pero se puede calcular la tercera componente del isospin tomando en cuenta la carga, el número de bariones y la extrañeza. Este número de extrañeza empieza a tener sentido cuando se analizan quarks, porque digamos que el espacio de isospin vino para quedarse, ¿verdad? Y no se reduce solo al hecho que pueda representar partículas con características similares como estados de una función de onda, como posibles estados de una función de onda, sino que esto llega más allá, y cuando se habla de interacción entre quarks, explica muy bien la existencia de los mismos y las interacciones que pueden, que de hecho tienen a raíz de la cromodinámica cuántica. No obstante, no quiere decir que el espacio de isospin o el spin no tenga implicaciones
a nivel nuclear, porque digamos que el isospin también nos explica las posibles configuraciones nucleares. Nosotros por allá mirábamos que de todas las combinaciones posibles entre un par, ¿verdad? Un par de nucleones, o sea, dos nucleones, la única posible o la única ligada estaba siendo representada al protón-neutrón, ¿verdad? O sea, a la formación de un deuterón. El resto, en realidad, nos dejaba estados poco ligados. Pues este número cuántico, la conservación de este cuántico nos permite definir estrictamente cuáles son estas configuraciones. Bueno, más allá de esto, Lessing también explica mm, cómo o cuáles transiciones son posibles, ¿no? Bueno, teniendo esto, esto tenía esta propiedad de conmutación en donde es multiplicar eh, una componente de isospin con otra y nos daba la tercera. Las componentes del vector de isospin o el espacio de isospin van a ser representadas también a partir de las matrices de Pauli con la propiedad de tener un medio adjudicado. No. Entonces, pues la forma, el autovector asociado a los estados, a los posibles estados, van a ser estados propios del espacio de isospin. De tal manera que recuperamos el vector propio, pero con un autovalor de un medio o de menos un medio. Por acá teníamos los operadores de escalera, ya los habíamos visto. Entonces esto nos dejaba la posibilidad de poder escribir cualquier nucleón o configuración de nucleones como una suma sí, lineal de dos estados, de dos posibles estados, donde alfa y beta, mejor dicho, el cuadrado del módulo al cuadrado de alfa y beta nos representa la probabilidad de encontrar ese núcleo, ya sea un estado de un protón o de un neutrón. ¿Verdad? Finalmente, decíamos que igual los estados o los autoestados destinados a cada nucleón o configuración de nucleones puede extenderse a otras partículas que tengan características similares, como las del pión, ¿verdad? En cuyo caso diríamos que este forma un triplete en el espacio de isospin, donde podríamos pensar que el isospin para el pi más es 1, el 0 es 0 y el del pi menos es menos 1. Esto nos lleva a considerar el hecho de que el isospin, el isospin que se tomará en cuenta irá acorde a la cantidad de combinaciones posibles, es decir, o a la cantidad de partículas si pensamos en partículas individuales, la cantidad de combinaciones si pensamos en una estructura entre nucleones. De la misma forma en la que mirábamos en la cuántica para el espacio del spin, esto iba a ser representado en 1, la cantidad de partículas, ¿verdad? Si este es 3, como es este caso, entonces nos deja
Si esto es igual a 3, nos deja T igual a 1. De todos modos, digamos que la asociación que nosotros teníamos ahí en mecánica cuántica para el spin era de formar vectores con esta notación de bracket, en donde se tomaba la cantidad total y la tercera componente, ¿verdad? Ya que las otras eran indeterminadas por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Así que en este caso tendremos tres estados, como por ejemplo el del pi más podría ser 1, el pi 0, 1, 0, es decir, nosotros podemos escribir esto. 1, 1, 1, 0 y 1 menos 1. Esto es lo que decimos que forma un triplete, ¿verdad? Un triplete en el espacio de isospin. Ahora, lo que nos interesa analizar nucleones o fermiones, que a la larga los nucleones son fermiones y tienen spin un medio, por lo que si pensáramos en un escenario en donde las partículas o solo el protón o solo el neutrón, pues básicamente no tenemos la componente de el momento angular orbital y por tanto el momento angular total sería exactamente igual al momento angular intrínseco o propio. Sabemos de la mecánica cuántica, sabemos que sí podemos tomar, por ejemplo, la tercera componente y operarla entre dos vectores. ¿Mm? Pero este término de acá, que sería la magnitud, si se quiere, total del isospin, pues no se puede fácilmente, ¿verdad? Y esto más bien representaba diversos posibilidades. Y va a estar en dependencia de un número máximo y un número mínimo. El máximo iba a estar representado cuando, digamos, las dos componentes, si hablamos de dos nucleones, ¿verdad? Imagínense que tenemos dos nucleones cualesquiera, podríamos decir que el total del primero es un medio y no, vamos a ponerle uno acá arriba para que no parezca que es la primer componente y el 2 también será de un medio. Esto no es al cuadrado, ¿verdad? Este es un supraíndice. Entonces, a lo sumo tendremos un escenario en donde ambos sean paralelos, en cuyo caso tendremos la componente máxima, que será de 1, o el caso en el que los fermiones o los nucleones sean antiparalelos. En ese escenario tendríamos t igual 0. Y después que haya en medio, lo recordamos y compartimos las mismas cosas del espacio del spin, entonces se sumaría en una unidad, ¿verdad? Pero aquí de 0 a 1 existe la unidad, así que son los únicos dos estados. A este estado se le suele determinar, o mejor dicho, dos posibilidades. A este se le suele determinar, pues, asociado a un estado simétrico, y este antisimétrico, más que nada por las propiedades eh, que se tienen respecto a la configuración de dos nucleones. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Las posibilidades es que tengamos el par protón-protón, por ejemplo, neutrón-neutrón o protón-neutrón. Ahora, pareciera que solo tenemos tres posibilidades, pero hay que considerar también la posibilidad en donde tengamos protón hacia arriba, por así decirlo, y neutrón hacia abajo, o hacia
arriba y protón. ¿Verdad? Que en principio diríamos que quizá es indistinguible, pero bueno, no es lo mismo tener un estado, por ejemplo, que el protón sea más bien un medio, y que el neutrón sea un medio menos un medio. La mecánica cuántica en realidad sí nos permite tener la combinación de un medio con un medio menos un medio y la combinación de menos un medio, que sería el del neutrón, y este que sería el del protón, ¿verdad? Esto sería Pn y este sería N. En fin, pues si nosotros pensáramos en la combinación protón-protón, pues básicamente en consideración es sería este caso, ¿no? Este caso de medio, medio, medio. Entonces, pues la tercera, que sería el segundo término, ese sí puede sumarse directamente, ¿verdad? Y el siguiente, recordamos, puede sumarse o puede restarse, lo que nos deja dos posibilidades. El último sería el caso en donde tenemos un medio menos un medio y un medio menos un medio. Nuevamente, ¿verdad? El tercero puede sumarse directamente y el primero tendríamos o el caso paralelo o antiparalelo. Ahora bien, lo que nos lleva a entender el sentido de cuántas existen es que si en el caso máximo, si este es el caso máximo, nos genera un escenario en donde las posibilidades van desde -1, 0 y 1. Y este, en realidad, solo tenemos la posibilidad de 0. Así que no pensamos en otra cosa, no pensamos que hay diversas posibilidades para cuando t es igual 0. No obstante, para cuando t es igual 1, sí tenemos 3 posibilidades, ¿verdad? Y esto es lo que podríamos decir sobre el primero. Por ejemplo, la única posibilidad es la tercer componente, como es la componente en z, digamos, se puede sumar directamente, es 1. El escenario asociado a este es con t igual 1. Lo mismo para acá. La tercera componente es -1 y el único escenario asociado a esto es t igual 1. Ahora, tenemos diferencias cuando hablamos de el estado T1 y T3 igual 0. En ese caso, estamos hablando de que seguimos teniendo los fermiones alineados, o mejor dicho, lo tenemos en la posibilidad máxima, ¿verdad? De la magnitud total del isospin, pero básicamente estamos pensando en fermiones antiparalelos, que sería la combinación protón-neutrón. Entonces, es necesario usar otras cosas. Simplemente tener la presencia de, poder combinar dos estados, o sí, dos vectores propios o dos funciones de onda, o como quieran verlo, en uno solo.
Resulta que después de hacer eso, en realidad tenemos una combinación que es la prueba de que se tenga la combinación protón-neutrón o neutrón-protón. Vemos lo mismo para el último caso, que es el representativo para t igual 0 y t3 0. También tenemos una probabilidad, pero no menos, y esto es lo que nos deja la antisimetría. Eh, la simetría estaría más relacionada entonces a intercambiar los ingredientes que se están considerando. Si nosotros cambiamos un protón por un neutrón en todas estas, por el neutrón, pues las que están en este triplete no generan ningún cambio. Pero si nosotros cambiamos protón-neutrón, un protón por un neutrón acá, sí tendremos un cambio. Por lo tanto, esto es lo que pensamos que es antisimétrico. En fin. Pensaba que iba a poder hacerlo, pero no se pudo. Así que esta es la última diapositiva. Mañana lo retomamos y avanzamos con los modelos nucleares. Hace falta un poquito más, ¿verdad? Quiero que sepan de dónde sale estas combinaciones. Bien, si no hay preguntas, consultas, pasen feliz noche y nos reunimos mañana.